dejando ver sus dientes cada vez más podridos. Su cabello escaso brotaba de un cuero cabelludo púrpura llena de vejigas rosáceas. El cartílago de su nariz se había caído, dejando ver el hueso, y el aroma a muerte vieja, almendrada, pútrida, grasienta lo permeaba todo. Estás sedado. No te preocupes, es una droga ligera. No te permite moverte, pero estarás bien. No te hagas el dormido, sé que estás consciente, pero aprendí con el tiempo que esta es la mejor manera. De otra forma, te pondrás a manotear, querrás pelear conmigo, dirás cosas obscenas, amenazarías con llamar a la policía, y cuando empieces a gritar y los vecinos se enteren, todo se convertirá en un cagadero. Así que esta es la mejor opción para ti y para mí. Ahora voy a sentarte en la cama. Dejarte acostado es peligroso. Te puedes ahogar con tu propia lengua. Listo. ¿Te molesta si fumo? Bueno, espero que no. Si no, como quiera me prenderé un pitillo. Bien, al grano. ¿Crees en vampiros? Claro que no. ¿Quién cree en esa mierda hoy día? Has de pensar que estoy jodiendo con esto, pero te aseguro que no. ¿Sabes? Cada vez que hago esta pregunta siempre me contestan estupideces como si estoy hablando del Crepúsculo, o de Brad Pitt, Valderas, Tom Cruise. Incluso me han mencionado a Maya de Gothic Dolls. Los que me sacan una sonrisa son los que dicen si son como Gary Oldman en Drácula de Bram Stoker. Demonios, amaba esa película cuando era chamaco, pero hoy día me jode los cojones el solo pensarla, y más por todo lo que sé hoy. Lo más cercano, y lo digo solo por hacer una analogía un poco jodida de la realidad con la ficción, es el vampiro de Silent Lot. Pero en esa película te podías defender rociándolos de agua bendita o poniéndoles una cruz o alguna estupidez de esas. Todos son idioteces. Nada de eso sirve, solo la estaca, pero, insisto, no tiene nada que ver con la realidad. Los vampiros existen, licenciado. ¿Le puedo decir licenciado? Todos los que viven en esta clase de casas son licenciados. Aquí no estoy para juzgar la forma en que una persona se gana la vida, ¿lo sabe? Cuando recupere la movilidad, quiero que me firme los papeles de su casa, su carro, sus cuentas bancarias, su perro, por favor. Lo de los vampiros está de locos, pero pedirle todo esto es suficiente para que me corra y llame a la policía, como hacían anteriormente los otros. ¿Ve? Por eso opté por drogarlos para que me escuchen, y cuando la anestesia pase, usted puede tomar su decisión, pero informado. Ahora, ponga atención, tenemos poco tiempo. Mi hermano menor y yo nos escapábamos de casa. Mi padre había muerto y mi madre era salvaje, amargada, enferma. Siempre buscaba cualquier pretexto para golpearnos, lastimarnos. Así que cada que podíamos huíamos de ella, a una gran librería que tenía vastos y antiguos volúmenes de saberes ocultos, rancios y prohibidos. Así se refería mi hermano a un montón de enciclopedias viejas y pasadas de moda que se amontonaban haciendo polvo en enormes estanterías de madera polillada. Pero el viejo, el dueño, nos dejaba quedarnos allí todas las tardes, o más bien, no decía nada. Nos veía llegar sin casi separar sus ojos de algún libro que estuviera leyendo, y su enorme perro nos miraba adentrarnos en las estanterías sin parpadear. Nunca nos fue a buscar, a pesar de que pasábamos horas leyendo de a gratis. Quizá intuía lo que pasaba en casa. De vez en vez, cuando tenía dinero, le compraba a mi hermano algún libro con el que se hubiera encaprichado. Un día, fascinado, tomó entre sus manos un librejo avejentado, encuadernado en piel porcina, seguramente de un jersey por su color rosáceo. Pero yo fastidiaba a mi hermano diciéndole que parecía del color de los gusanos que alguna vez vimos salir de la tumba de mi padre. Verá, el féretro era de una madera muy corriente y se pudrió muy rápido. Un día simplemente colapsó y los gusanos que lo estaban comiendo salieron. Como sea, pensé que sería caro, pero cuando le pedimos el precio al anciano, que siempre lo calculaba en el momento y con un método que nunca pudimos deducir, nos lo vendió en una bagatela. Mi hermano venía saltando de emoción camino a casa. Me dijo que era el de Vermis Mystery. Yo sentí sin darle demasiada importancia, cosa que le causó molestia. «¡Es el Vermis!», gritó. «¡Existe! ¿No te das cuenta?», me decía. «Imagina todo lo que podemos hacer», gritaba delirante. Esa fue la última noche que lo vería con vida. Al día siguiente ya no se levantó de la cama y maldije a mi madre por eso. Porque ese niño tan dulce e inteligente había muerto y la bruja seguía viva. Murió de repente,
Parecía que se había desmayado de pie mientras leía su libro. Tal vez se pegó en la nuca, a lo mejor fue un paro cardíaco, no lo sabía en ese momento y al final nunca lo supe. Mi madre jamás me quiso decir de que había muerto. La odié por eso. Pensé que había sido alguno de sus maltratos, la falta de alimento. Pensé que le había roto el corazón. Creí que lo había envenenado. Cuando mi madre no se pudo levantar de la cama, sentí placer. Cayó en un sopor terrible que no le permitía moverse, así que me sentaba en una silla enfrente de su cama, tal como estamos usted y yo en este momento, y me pasaba diciéndole todo lo que la odiaba, por qué la odiaba y cómo la odiaba. Y cuando veía que se estaba acostumbrando a mis palabras, la atacaba echándole la culpa de la muerte de mi hermano. Lo siento, pero así es. Ella me volvió en un monstruo. Una tarde que fui al cuarto de mi hermano buscando algo nuevo con que molestar a la loca de mi madre, me encontré el último libro que compramos. Toqué su rugosa piel y me acordé de los gusanos. Lo abrí con pesar y tristeza. Era como asomarme a sus ojos cuando estaba vivo. Me daba la impresión de que al leerlo vería lo último que vio. Tal vez a mi madre gritándole, golpeándole. Tal vez solo lo vería desvanecerse al morir su corazón. Como sea, al abrirlo cayó un par de hojas con una letra que reconocí de inmediato. Hermano, leí mientras me congelaba. ¿Y si se había suicidado? Todo este tiempo que había fastidiado a la vieja hubiera sido por nada. No, rápido reflexioné, sí se lo merecía. Me contuve un momento y después tomé el par de hojas y me puse a leer. Hermano, decía la primera línea, es el Vermix. Creo que la cagamos. Creo que la cagué. Un temblor recorrió mi cuerpo. Lo dejé entrar y me está lastimando. En las siguientes líneas te digo lo que hay que hacer. Tienes que matarlo. Tienes que matarme. Cuando leí esto último, el mundo se jodió. Matar a mi hermano. El idiota se suicidó. Quería que yo lo matara. Después de unos instantes de shock, seguí leyendo. La carta, después de algunas palabras que guardo solo para mí en mi corazón, en memoria de mi hermano y en las entrañas contra mi madre, me dio la explicación de lo que decía el libro y una serie de instrucciones que tenía que seguir al pie de la letra para deshacer su estupidez. No me había fijado, pero anocheció mientras leía. Se me vino a la mente mi madre de pronto. La olvidé. Tomé las hojas y caminé hacia su habitación. Me detuvo un sonido incómodo, un jadeo sexual molesto por quien lo producía. ¡Maldita! Sentí dentro de mí esa palabra. Ha estado fingiendo todo este tiempo, solo para burlarse de mí. Tomé la manija de la puerta rabioso, dispuesto a gritarle y castigarla, tal vez amenazarla con largarme y dejarla allí botada, pero cuando iba a quitar el pestillo, un presentimiento me detuvo. Miedo que desató incontrolable la necesidad de correr. Fue tan fuerte que casi se me olvida lo molesto que estaba, pero retomando la intención, discretamente giré la perilla y abrí la puerta lentamente. La luz estaba apagada. Mi madre desvanecida y pálida, respirando agitada, dolorida, las manos a los lados de la cama y entre sus piernas, tumbado un bulto inmóvil, lamiendo unas gotas de sangre que brotaban de la femoral en un chorro controlado. «Tommy», dije en un espasmo incontrolable de mi boca. «Tommy, ¿eres tú?» Mi hermano se levantó pesadamente de su posición. Después de lamer la pierna de mi madre, la cual dejó de sangrar de inmediato, se incorporó y caminó hacia mí. La sorpresa casi me paralizó, pero en un golpe de suerte, debo de decirlo, logré moverme y corrí hacia el pasillo donde había un espejo. Caminé hacia donde estaba Tommy, le di la espalda y puse el espejo apuntando hacia atrás. Mi hermano caminó hacia mí. Su rostro se había enjutado como si su piel se estuviera encogiendo. Su cabello había crecido, sus ojos se estaban hundiendo y tenían un velo blanco encima. Su paso era lento y torpe. El aroma que despedía, carne muerta y podrida, contenida a base de los químicos que seguramente le habrían inyectado en la morgue, le impregnaba todo. A unos pasos de mí, la quijada se le desencajó y pude ver sus dientes amarillentos, zarrosos, ensangrentados, buscando morderme el hombro.
pero al ver su reflejo en el espejo se detuvo un instante. Su rostro se puso lívido, la tensión en la quijada desapareció y la cabeza, como si hubiera perdido fuerza, colgó de su cuello hacia el frente, dejando ver a la altura de su cuello al maldito gusano, desprendiendo sus tentáculos uno a uno, dejando caer el cuerpo de mi hermano. Es un vanidoso el maldito. Sí, los vampiros se reflejan en los espejos, pero no les gusta lo que ven y se van unos instantes. ¿Sabes? Ese era el momento en que habría podido acabar con todo esto. En la carta mi hermano me dejó especificado lo que tenía que hacer. Primero el espejo, luego las piedras en la boca, luego... Bueno, es largo de explicar y de una u otra forma usted sabrá cuál es el proceso. Como sea, no lo hice. No pude deshacerme de mi hermano. Me senté en el piso a contemplar el cadáver. A la distancia escuchaba a mi madre jadear. ¿Sabe? La cosa esa... Vamos a decirle gusano por practicidad. No tarda mucho en regresar al cuerpo que le sirve de huésped. De pronto vi a mi hermano moverse como si fuera una marioneta vieja a la que el titiritero le está dando vida. Se incorporó pesadamente, se dio la vuelta torpe, como quien tiene las piernas dormidas. Caminó por el pasillo hasta la puerta y se fue. Te repito, lo tendría que haber seguido y acabado con todo en ese momento, pero no pude. Era mi hermanito. Como sea, al día siguiente volvió. Yo estaba parado en el pasillo y vi cómo la puerta se abrió. Mi hermano entró caminando. Pude observar un fenómeno extraño. La puerta se cerró sola tras de sí, sin hacer ningún ruido. Si no fuera porque lo había leído, diría que era uno de los poderes que le achacan a los vampiros, pero la cosa es más simple. El gusano se mueve en otra dimensión y entre más se alimentaba, más independiente era de su recipiente, que en este caso era el cuerpo de mi hermano, el cual se iba deteriorando poco a poco. Me miró unos instantes y se dirigió al cuarto de su víctima nuevamente. Lo vi entrar. Ante su presencia, mi madre, que ya estaba dormida para esas horas, se convulsionó unos instantes como si estuviera teniendo una pesadilla, horrible. Se agarraba el cuello, pataleaba, luchaba con algo que la quería asfixiar, arañaba la nada, pataleaba bruscamente hasta que se quitó la sábana. Después de esto pareció entrar en reposo, pero su rostro, sus facciones, su sudoración era de alguien que estaba aterrado. Yo vivía por estos momentos. Mi hermano se tumbó sobre la femoral y mordió violentamente, desgarrando la piel, creando una herida grotesca a la cual se pegó para succionar la sangre. Yo me senté enfrente de los dos a ver lo que estaba pasando. Al terminar, hizo el mismo ritual de cerrar la herida. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, volteó a verme. Sus ojos se habían hundido. Ahora eran dos canicas blancas como si fueran ojos de pez frito. Su piel arrugada se estiraba hacia su nuca, creando una risa sardónica, involuntaria, dejando ver sus dientes cada vez más podridos. Su cabello escaso brotaba de un cuero cabelludo púrpura llena de vejigas rosáceas. El cartílago de su nariz se había caído, dejando ver el hueso, y el aroma a muerte vieja, almendrada, pútrida, grasienta, lo permeaba todo. Se dio la vuelta y salió caminando en silencio. En el silencio que solo la nada puede producir. No era posible que su andar torpe no produjera ningún ruido, pero así era. Caminó hasta la puerta, la cual se abrió sin que él la tocara y se cerró de la misma forma. Allí comprendí que todo se estaba yendo a la mierda. Pronto ya no necesitaría el cuerpo de mi hermano, pero me había vuelto adicto a ver sufrir a mi madre, así que lo dejé llegar un par de noches más, hasta que se volvió insostenible. La última vez, el cuerpo de mi hermano entró arrastrando algo que sostenía con sus manos apretadas sobre su abdomen. Caminó por el pasillo, dejando tras de sí un hilo de líquido viscoso y maloliente. Al llegar a la tenue luz del pasillo que llevaba al cuarto de mi madre, pude ver que lo que sostenía eran sus intestinos, que se habían hinchado tanto que rompieron la delgada piel de su abdomen, dejando tras de sí un pestilente miasma que supuraba gusanos. El rostro de mi hermano me miró y lo podría jurar que me sonrió. Ese fue el momento en que decidí acabar con eso, pero a esas alturas tenía un verdadero problema entre manos. Mi madre estaba infectada y no me pregunte cómo, pero el gusano que poseía el cuerpo de mi hermano logró escapar, herido y mutilado, pero escapó.
Mi madre murió el día siguiente y la enterré de inmediato, sin rezos, ni velatorios, sin misa, sin funeral. Después me fui a la casa y me preparé para recibirla. Llegó al tercer día. Escuché sus pesados pies arrastrarse hacia mi cuarto. Su jadeo ronco y estertorio retumbó por el pasillo. Seguramente un recuerdo fisiológico inconsciente que se grabó en el cuerpo porque no necesitaba respirar. Llegó hasta mi cuarto y abrió la puerta. Con la tenue luz que se filtraba de la calle, vi a la obesa con la ropa grasienta con que la enterré caminar hacia mí. Sus ojos vidriosos y hundidos estaban fijos en la nada mientras caminaba. Movía su prominente abdomen. La piel estirada de su cara formaba una mueca de dolor y tristeza. Su cabello largo y canoso descansaba en sus hombros hacia unos senos caídos que colgaban por los lados de su abdomen hinchado. Sus pies amoratados se arrastraban hacia mí. Luego estiró una mano y, como si de pronto comprendiera algo, como si de pronto se hiciera consciente, dijo: «Perdóname, hijo». Cuando escuché esto me llené de alegría, ¿sabe? La vieja seguía sintiendo y el gusano podía soportar vivir en un cuerpo increíblemente mutilado como el de mi hermano cuando se le salieron los intestinos. No lo abrumaré con los detalles, pero vamos, hombre. Se puede imaginar las posibilidades que me dio saber que mi madre podía sentir y no morir. Bueno, así es como me volví cazador de vampiros. Esa frase es un fastidio, lo sé, pero no se me ocurre otra más afín. Mi hermano dejó entrar a esas bestias a este plano y el infeliz me dejó la tarea de arreglar su mierdero, pero eso cuesta dinero, así que rastreo al bicho. Si atacó a una casa pobre, me deshago del problema y listo. Pero cuando llega a una casa de hombres distinguidos como usted, bueno, antes siempre les pedía de buena gana su cooperación, pero ya le conté cómo me iba, así que opté por sedarlos y platicarles para que fueran más razonables. Ahora bien, su madre murió hace días y usted ha estado en cama, débil, enfermo, y los médicos no saben qué hacer con usted. ¿Se da cuenta para dónde voy? Yo puedo deshacerme de su madre y en la medida de mis posibilidades intentaré quitarle el gusano que tiene en la espalda, aunque no se lo garantizo. Lo que sí le puedo prometer es que Lucy y Max, sus hermosos hijos, estarán a salvo de cualquier problema que surja de que usted y yo no nos pongamos de acuerdo. Su madre no tardará en entrar por esa puerta. La tranqué, pero eso no la detendrá por mucho tiempo. Pero necesito que me firme los papeles que le estoy pidiendo para hacer mi trabajo. ¿Sabe? Muchos piensan que invento estas historias. Dicen que en realidad soy un extorsionador que junto con mi hermano nos dedicamos a contarle estos disparates a la gente para que nos cedan sus propiedades para luego matarlos. Pero de eso pronto se dará cuenta si es verdad o no. Escucha. Ya está aquí, pronto romperá el seguro de la puerta. Usted decide qué creer. Si firma, me deshago de su madre y me encargo de usted. Si no lo hace, bueno, ya le conté lo suficiente para saber qué pasará. ¿Qué decide? ¿Hacemos negocios?